Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Familia, ¿qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente, bendiciones. Quiero ser parte de este momento con ustedes, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a hacer una oración. Dígale a Dios, gracias Padre por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Queremos, oh Dios, glorificarte con nuestra vida, con nuestros hechos, con todo lo que hagamos. Gracias por enseñarnos, Dios, a vivir esta vida y a conocer, Dios, lo que pasa en esta vida y cómo Dios, las cosas suceden, cómo Dios se presentan para que nosotros sepamos, mi Dios, todo lo que tú nos has revelado a través de tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu revelación. Gracias, Espíritu Santo, por estar guiándonos. Padre, gracias por el sacrificio que tu Hijo ha hecho por nosotros. No solamente nos salva, nos sana también, nos ayuda y nos guía para que nosotros podamos un día ver tu rostro. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, todo tiene un origen. Todas las cosas que nosotros vemos, en algún momento no existían y llegó un momento en que empezaron. Siempre todo tiene un origen. Y usted y yo estamos viendo un tema que se llama el origen de las enfermedades. Esto viene derivado de un tema que nosotros estamos tocando este mes, que se llama Poniendo al descubierto las trampas del enemigo. Ese es el tema que estamos viendo en este mes. Y dentro de esos temas, digamos, uno de esos temas es el origen de las enfermedades. Este es un tema muy interesante porque, pues lamentablemente todos pasamos por una etapa de enfermedad. Si no pasamos algunos en una temprana edad, lo pasamos en algún otro momento, pero pues siempre tenemos también a alguien que está enfermo o llega a estar enfermo y muchas veces las personas no saben qué es lo que pasa. No saben por qué se está dando esa situación y yo quise a través de este tema encontrar la razón de las enfermedades. En la palabra de Dios tenemos mucha información de ello. Algunos textos que vamos a leer son un poco largos, pero yo no quise solo concentrarme en un versículo porque pues nos dan más luz, más textos. Yo pude haber solo usado un versículo, pero tomar un texto con más versículos puede ser más información, más clara para nosotros. Y yo encontré cuatro razones por las que se dan las enfermedades. De entrada, familia, las enfermedades no las genera Dios. No es Dios quien dice, voy a enfermar a esta persona, o voy a enfermar a esta otra, o voy a enfermar a esta o aquella, o te voy a enfermar a ti. O sea, no es Dios quien hace llegar las enfermedades a nuestra vida. Para que no tengamos un sentimiento contrario contra Dios, digo, cuando tengamos que pasar por una experiencia así.
No es Dios quien pone la enfermedad en su vida. Y bueno, por eso el tema tiene que ver con poniendo al descubierto las trampas del enemigo. Y el enemigo ha estado prácticamente buscando destruir la creación de Dios en varios aspectos, desde guerras, desde conflictos personales, desde pues leyes que van en contra de la voluntad de Dios, estilos de vida, formas de vida. O sea, hay muchas formas en las que el enemigo está trabajando. Y algunos otros predicadores, algunos de estos puntos que yo he mencionado, quizás vayan a ampliarlos para los temas que ellos están exponiendo. Pero bueno, permítame empezar con un texto que está en Isaías 53, del 4 al 5. Y vamos a ver una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra para dar su vida por nosotros. Y dice este libro de Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando Él va a la cruz, no solamente lleva sobre sí nuestros pecados, sino también lleva nuestras enfermedades. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sigamos leyendo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay dos puntos claves aquí de la razón por la que nuestro Señor fue a la cruz a morir por nosotros. Una fueron nuestras enfermedades físicas y otra fueron nuestras enfermedades espirituales, es decir, el pecado. Entonces nuestro cuerpo estaba dañado físicamente por las enfermedades y espiritualmente por los pecados. Entonces recuerde una cosa: Dios quiere vernos sanos. O sea, cuando Él dice: amado, yo deseo que tú tengas salud, este es un deseo de Dios. Él quiere que tengamos salud, y no solamente salud física, también espiritual. Pero el deseo de Dios, al mandar a su Hijo a morir en la cruz, pues fue un deseo cumplido de parte del Padre, que realmente el ser humano estuviera sano completamente. Y los pecados que el ser humano, estaba cometiendo, así como las enfermedades que el enemigo había buscado provocar en las personas, estaban haciendo que el ser humano se encontrara dolido. Por eso el pasaje que estábamos leyendo decía que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, este trabajo lo hizo Jesucristo para ayudarnos, para ayudar a la humanidad entera. Pero yo quiero que usted conozca estas 4 razones de las enfermedades. ¿Por qué se dan? Porque es una pregunta que nos llegamos a hacer cuando estamos enfermos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿En dónde estuvo el problema? ¿O por qué estoy enfermo? Y también cómo recurrir a una sanidad, porque Dios ha provisto desde la ciencia para la sanidad hasta los milagros. Entonces, pues una amplia forma en la que Dios está ayudando al ser humano, desde los milagros hasta la ciencia. Y bueno, la primera razón por la que las enfermedades llegan a las personas la vamos a analizar, pero antes yo quiero que usted vea Éxodo 15:26, lo que Dios dice acerca de la obediencia. La obediencia es sumamente importante. Mire, dice, está hablando el Señor y dijo, dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Esto es una promesa. Dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, o sea, oír la voz de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, o sea, vivir correctamente, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Entonces se está poniendo aquí una promesa a Dios. Dios dice, yo te voy a cuidar a ti, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que aprender a escuchar mi voz, y su voz está ahora en la palabra de Dios. Tienes que escuchar mi voz y tienes que hacer lo recto, o sea, vivir rectamente. Y también dice Dios que tienes que estar atento a sus mandamientos y a sus estatutos, a todo lo que Dios ordena. Y entonces ninguna de las enfermedades que yo envié a los egipcios te la voy a enviar a ti, porque yo soy tu sanador. Entonces lo primero que Dios nos pide con relación a nuestras vidas, para que las enfermedades no nos lleguen por desobediencia, porque este es un mandamiento o un recordatorio de que pueden haber enfermedades por causa de la desobediencia, porque alguien no va a oír a Dios, alguien no va a hacer lo recto, alguien no va a escuchar los mandamientos de Dios, ni tampoco los va a guardar, entonces van a venir enfermedades. Entonces esta promesa tiene que ver con la obediencia. Entonces la primera razón por la que las enfermedades llegan a una persona es la desobediencia, es decir, las consecuencias del pecado. Todos los pecados pueden ser perdonados con excepción de la blasfemia al Espíritu Santo. Todos los pecados pueden ser perdonados, con esta excepción que les acabo de mencionar. Sin embargo, en la palabra de Dios se habla de consecuencias. Es decir, alguien puede cometer un pecado y más adelante, y si ese pecado él le pide perdón a Dios, no a una persona le va a pedir perdón, le va a pedir perdón a Dios, a menos que se haya peleado con una persona y le diga, oye, perdóname, te ofendí, pero aparte le tiene que pedir perdón a Dios. Entonces, una persona le puede pedir perdón a Dios, pero si ese fue un pecado que tuvo que ver con la obediencia, entonces va a tener consecuencias. Ahora, las consecuencias nosotros no las sabemos. No sabemos qué tipo de consecuencias pueden haber por la desobediencia, pero dentro de ellas pueden estar las enfermedades. Mire, hay un pasaje que está en Deuteronomio 28, del 15 al 29. Yo quiero que lo busque también en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 28, del 15 al 29. Y vamos a leerlo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Si vemos hasta aquí, familia, está hablando pues de cosas que pueden ocurrir por la desobediencia.
Versículo 21, el Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, es decir, está hablando de sequía. Y la tierra que está debajo de ti, hierro, decía el versículo 23. Versículo 24, dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Familia, el capítulo 29 del libro el capítulo 28, del libro de Deuteronomio, al principio habla de todas las bendiciones de la obediencia, de cómo Dios nos va a bendecir. Por si usted desea saber cómo Dios puede bendecirle por la obediencia, usted puede leer la primera parte del capítulo 28 de Deuteronomio. Y a partir de este versículo 29, usted va a ver las consecuencias de la desobediencia. Entonces, allí en ese capítulo nosotros vamos a tener la información de los dos casos. ¿Qué pasa cuando yo obedezco? ¿O qué pasa cuando desobedezco? Entonces, dentro de las consecuencias de la desobediencia están enfermedades. Y no solamente yo le decía enfermedades, están muchas situaciones que pueden venir sobre una persona porque no tuvo cuidado de guardar los mandamientos de Dios, no tuvo cuidado en escucharle. Por eso es importante, familia, que usted y yo no solo escuchemos la palabra de Dios, no solamente quizás veamos en nuestra televisión, en nuestra casa, un mensaje, lo escuchemos y nos parezca interesante o bonito. Yo creo que lo más interesante es que eso que escuchamos, nosotros lo pongamos en práctica y realmente vivamos lo que la palabra de Dios dice. De esta forma, la palabra de Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer. Va a ser como una medicina que va a entrar en nuestro cuerpo para que pues cambie la condición en la que estamos. Entonces Dios nos está advirtiendo de lo que puede venir por la desobediencia. Entonces parte de esas enfermedades que llegan a haber en las personas, razón número 1, pudiesen ser una consecuencia del pecado. No lo sabemos usted ni yo, para que no entremos en un prejuicio de ver a una persona enferma y comencemos a decir, esta persona cometió algún pecado. Porque en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo había un grupo que se llamaban los fariseos y ellos se encargaban de señalar a las personas, de marcarlas. Entonces nuestro trabajo no es prejuzgar a las personas cuando están enfermas, sino orar por ellas. Nuestro deber es bendecirlas, nuestro deber es pedir a Dios para que estén bien. Sea una persona que conocemos o que no conocemos. Nosotros no sabemos la razón. Es más, muchas veces la misma persona no sabe ni qué está pasando, pero se encuentra en una situación desagradable, de un diagnóstico, de una enfermedad, y esto es horrible para las personas. Entonces, no tome un papel de juez, tome un papel de una persona intercesora
cuando sepa que alguien está enfermo. Hay una advertencia en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos del 5 al 14, de un hombre que pues ya tenía 38 años con una enfermedad. Hay enfermedades que duran mucho tiempo y son desgastantes. Y las personas a veces sufren tanto porque no solamente se desgastan en lo físico, sino también en lo económico, y es un desgaste para toda la familia. Son situaciones complicadas. Bueno, este pasaje relata a un hombre que estaba como que cerca de un estanque y que de tiempo en tiempo, es decir, como de año en año, pues un ángel bajaba y movía las aguas y el primero que se metía era sano. Y este hombre, por su condición de enfermedad, pues no podía meterse al estanque. Entre tanto él lo intentaba, pues otro se metía y ya era sanado. Entonces en el ministerio del Señor Jesús pasa por ese lugar y ve a este hombre. Y yo quiero que vea el relato bíblico que está en el Evangelio de Juan 5, del 5 al 14. Vamos a ver cómo las Sagradas Escrituras nos narran que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué edad tenía? No lo sabemos. No sabemos cuál era la edad de este hombre. Lo que sabemos es que llevaba 38 años con esa enfermedad. Así dice Juan 5, del 5 al 14. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Algo que me llama la atención de este personaje, que estaba solo. Ya no tenía quien le ayudara. Yo creo que los más cercanos, su familia, yo creo que ya lo habían dejado ahí. Ya no tenían interés por él para ayudarlo. Por eso este hombre dice, entre tanto que yo voy, otro desciende que yo, porque decía, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me ayude. La pregunta que le hizo Jesús, ¿quieres ser sano?, sería tan obvia. Si este hombre llevaba 38 años allí esperando tener una oportunidad, obvio que quería ser sano. Pero hay una cosa, familia, que a veces las preguntas o los diálogos que aparecen en la Biblia parecían que no tiene sentido. ¿Cómo? ¿Por qué le voy a preguntar si quiere ser sano? Si por eso está aquí. Y Jesús siempre iba más directamente a la fe, más directamente al sentido no tan físico, porque la persona está físicamente necesitada, imposibilitada. Yo creo que su enfermedad le tenía postrado. Y la pregunta de Jesús sobre la sanidad era obvia, pero Jesús quería saber si él tenía fe para ser sanado, porque en ese momento no se estaba moviendo el agua. No era que Jesús hubiera llegado cuando estaba moviendo el agua y le hubiera preguntado, oye, ¿te gustaría que te metiera ahorita que se estaba moviendo el agua y sea sano? No, en ese momento el agua estaba así tranquila. Y le dice, ¿quieres ser sano? Entonces, Jesús estaba yendo más a la parte espiritual. O sea, ¿tienes fe? ¿Crees que puedes ser sanado sin que se mueva el agua, sin que se den estas cosas? ¿Crees que puede ocurrir eso? Y versículo 8, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces fue una sanidad instantánea. No necesitó la ciencia en ese momento. Sin embargo, Dios hizo la ciencia. Dios no está peleado con la ciencia, pero Dios puede obrar una sanidad a través de milagros instantáneos.
este hombre dice, y al instante, o sea, en el momento, el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Yo creo que siempre va a haber gente a nuestro alrededor que no le va a gustar lo que pasa. ¿Por qué no le dijeron a estas personas: gracias a Dios que fuiste sanado? Gracias a Dios que ya no estás ahí sufriendo, ya no estás solo. Sino eran más religiosos respecto al día de reposo, que no podía tomar nada y cargarlo. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y mire la advertencia que le hace Jesús a este hombre. Nótala bien en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Yo logro entender que este hombre había pecado y probablemente era la razón de la enfermedad. Por eso la advertencia del Señor sobre su condición espiritual: no peques más. Entonces estaba pecando o había pecado. No peques más para que no te venga una cosa peor. De aquí nosotros entendemos que lo que habíamos leído sobre las consecuencias de la desobediencia, de cometer pecado, hay enfermedades, y aquí la palabra de Dios nos confirma. Por eso Jesús le está diciendo: no peques más para que no vayas a sufrir consecuencias mayores. Hay gente, familia, yo he sabido de personas que Dios las sana al instante, así como este pasaje. Pero es gente que buscó a Dios solo por la enfermedad. Y lo sanó Dios, y en el momento en que fue sanado, ya comienza a vivir una vida completa, está totalmente sano, y comienza otra vez a volver a la vida pasada. Y comienza a hacer otra vez cosas que no debería de ser. Y muchas veces la enfermedad otra vez recae en la persona. Recae otra vez. Y entonces viene a ser a veces peor, porque Jesús le está diciendo: para que no te venga alguna cosa peor. Entonces es importante considerar que cuando Dios nos sane, sigamos en esa línea recta de obediencia. Acabamos de ver la razón número 1 de las enfermedades: las consecuencias del pecado, las enfermedades. Ahora vamos a ver la razón número 2. Yo le decía que en la Biblia se habla de cuatro razones. La razón número 2 por las que las enfermedades vienen. Una es el descuido de nuestro cuerpo y la salud. Por ejemplo, los trastornos alimenticios de hoy en día, la anorexia, la bulimia, la depresión. Todo esto causa trastornos alimenticios. Miren, la anorexia provoca que las personas busquen pesar menos de lo que deben de pesar de acuerdo a su edad y su estatura. Y dejan de comer o tratan de hacer un ejercicio excesivo para estar abajo de un peso que deberían de tener. Entonces esto causa un desorden alimenticio. Hay partes de nuestro cuerpo que no se están nutriendo, que no están llegando los nutrientes y van generando un deterioro en nuestro organismo. Y esto el enemigo está metiéndose, porque estábamos hablando
de las consecuencias. El pecado es una insinuación del enemigo. Entonces, cuando veíamos en la razón 1 que todas las enfermedades podrían venir como una consecuencia del pecado, pero el pecado es una insinuación del enemigo. Y después el enemigo trae una insinuación a que, oye, te ves gorda, o te ves gordo, mira qué mal te ves, mira, no puedes vestirte como las otras personas, mira, no, tú deberías de tener una figura más estética, así como las modelos, no sé, haciendo insinuaciones. Entonces comienza la gente a llenarse de ideas, de un estatus social, y empieza a entrar a desórdenes alimenticios. Y la bulimia, por ejemplo, ocurre cuando las personas comen excesivamente, pero para no subir de peso, vomitan, se provocan el vómito, o se purgan, o hacen excesivo ejercicio, o hacen ayunos muy continuos, muy prolongados, para no subir de peso. Pero todo esto es un desorden alimenticio. Y el enemigo trabaja con las personas para que vean que tú comes de todo, pero entonces están ellos practicando todo este desorden. El enemigo quiere destruir a las personas, porque todos los nutrientes que su cuerpo no está recibiendo, que no está llegando a todo su organismo, a final de cuentas van a tener un daño que puede ser desde un daño mental, porque se genera un daño mental porque uno está así como viéndose gordo o gorda, y entonces comienzan daños que pueden generar anemia, hasta cáncer o muchas otras enfermedades, que esto va a recaer en ello. Mire, quiero compartirle un texto que está en el Salmo 102, versículos del 4 al 5. El salmista dice: mi corazón está herido. ¿Cómo estaba el corazón de este salmista? Herido. Y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Yo no sé quién se puede olvidar de comer. Yo creo que esto es como una reflexión. Sin embargo, algo estaba pasando en el salmista. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Está hablando de una condición mal. Quizás en depresión, probablemente. Quizás el ambiente que le rodeaba le había afectado, porque usted sabe que el bullying siempre ha existido, solo que en nuestra sociedad moderna pues ya se le ha dado un nombre. Yo no sé si el personaje que escribe esta parte de la Biblia vivió algún momento en especial, pero dice: por lo cual me olvido de comer mi pan. Entonces está pasando por una situación personal de un desorden alimenticio, por un problema personal, emocional, bien pudiese ser, familiar, no lo sabemos. Pero lo que sí vemos, que dice: me olvido de comer mi pan. Y una persona que deja de comer se está afectando a sí misma. Y el enemigo procura que las personas dejen de comer. O sea, él quisiera destruir a la gente, acabar con ella, acabar con la obra de Dios, acabar con la creación de Dios y buscar con los mismos alimentos destruir a las personas, con o sin los alimentos. Por eso nosotros también encontramos otro ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 6 al 7, de una mujer llamada Ana. En el tiempo bíblico, esta mujer pues tenía rivalidad con otra mujer. Era una mujer casada. Ana era una mujer casada, y en ese tiempo su marido pues también tenía a otra mujer.
Y mire, lea conmigo 1 Samuel 1 del 6 al 7. Y su rival la irritaba. ¿Cómo era su rival? Pues ha de haber sido muy especial, ¿no? Porque la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. O sea, la rival tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y la rival yo creo que se burlaba. No sirves para nada. Eres estéril. Por eso tu marido me escogió a mí. Mira los hijos que le he dado. Mira, soy más bonita, más bella, no sé, cosas de mujeres. Y bueno, versículo 7, y así hacía cada año, porque iban a un lugar a adorar. Y así hacía cada año. Cuando subían a la casa del Señor, la irritaba y así, por lo cual Ana, ¿qué hacía Ana? Lloraba, sufría. Y como consecuencia, no comía. Y yo les decía que el enemigo ha buscado a través de todos los medios buscar que la gente se dañe, se autodestruya con lo que hace. Por eso esta razón número 2, en la que el enemigo está influyendo a que la gente con la comida o sin la comida se dañe. Y Ana no comía. Y la situación de Ana pues se estaba volviendo crítica para ella por su salud. Hasta que hubo una respuesta. Si usted lee ese capítulo 1 va a ver cómo Dios obró con Ana y Dios después le dio hijos y se restableció, pero pasó por este proceso. La mala alimentación, familia, genera enfermedades. La mala alimentación. Comer sin poner un alto. Comer sin saber qué está comiendo uno. Comer sin saber me va a ayudar o no me va a ayudar. Comer saludablemente es lo mejor. Pero el enemigo no va a buscar que usted coma bien y saludable. Él va a buscar cómo destruirlo. Cómo destruir el templo de Dios. Porque usted sabe que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y nosotros lo tenemos que cuidar. Entonces el enemigo quiere destruir ese templo de Dios. Y entonces, pues va a buscar que nosotros comamos cosas que nos van a dañar y van a provocar enfermedades. Y aparte el enemigo, pues no le va a decir, oye, ponte a hacer ejercicio, estás gordito o gordita. No, él no va a buscar eso. Él va a buscar cómo hacer que usted se destruya. Proverbios 23:1 dice la Escritura, y cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Si alguien lo invita a comer, considere. Oye, a lo mejor a esta persona no le importa comer tantos carbohidratos, no le importa comer tanta grasa, no le importa comer tantas cosas que van a dañar el cuerpo. Dice, considera bien lo que está delante de ti. Y no solamente cuando nos invitan a comer, sino cuando nosotros comemos. Y pueden haber muchas otras enfermedades porque nosotros no aprendemos a cuidarnos. No aprendemos a cuidarnos. No nos protegemos, no nos abrigamos, no estamos pendientes de los cambios de clima. Muchas cosas que se originan por un descuido. Porque nos sentimos a lo mejor muy jóvenes o muy fuertes. Entonces, por favor, esta razón número 2 que tiene que ver con desorden alimenticio y descuido en su forma en la que usted hace las cosas. A lo mejor usted se va a subir una escalera sin protección, sin esa línea de vida que le llaman, y usted se cae. O sea, hay tantas cosas. Entonces, hay consecuencias a un descuido de no tener en consideración nosotros los riesgos.
Razón número 3 del origen de las enfermedades, lo voy a ver un poco más rápido, es que hay enfermedades muchas veces de personas que nacieron enfermas o con una discapacidad. Este tipo de situaciones, la razón es que Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria ahí. Mire, le cuento, en Hechos 3, del 1 al 9, cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración, que era la hora novena, que eran como las 3 de la tarde, dice que se encontraban siempre a un cojo de nacimiento, un hombre que estaba pidiendo limosna afuera del templo, llamada La Hermosa. Y este hombre estaba pidiendo limosna. Y entonces él estaba esperando que Pedro y Juan le dieran algo, pero ellos le dijeron, mira, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y entonces el poder de Dios sanó a aquella persona. Entonces hay situaciones con las que una persona nace con un problema que representa una incomodidad, una enfermedad o una deficiencia física. Pero esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Dios quiere sanar a estas personas. Otro pasaje también que aparece en el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículos del 8 al 10, se trata de un hombre que estaba imposibilitado de los pies, que estaba en un lugar que se llama Listra. Era cojo de nacimiento y jamás había andado. Y entonces él oyó hablar de Pablo, y Pablo, fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y este hombre imposibilitado de sus pies de nacimiento. Entonces hay enfermedades o discapacidades que pueden ser de nacimiento y que usted tiene que entender que hay algo que Dios quiere hacer en esa persona, porque eso es para que la gloria de Dios se manifieste. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 3, se narra de un ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento y que este hombre, al pasar Jesús, le preguntaron por ahí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido así, para que haya nacido ciego? Jesús les dijo, ni este pecó ni sus padres para que esté así, sino es para que las obras de Dios se manifiesten. Y Dios sanó a ese ciego de nacimiento. Entonces, sepa que Dios sana cualquier enfermedad derivada del pecado, derivada de un desorden alimenticio, de un descuido personal, derivado de una razón de nacimiento. Y la razón número 4 del origen de las enfermedades también tiene que ver en que Dios desea probar nuestra fe. Usted recordará a Job, un hombre justo y obediente, que obedecía a Dios. Y que, haciendo un breve análisis, Job estaba económicamente bien, físicamente bien, hasta que llegó el momento de la prueba. Y entonces Dios le permitió al enemigo, mire, quiero que vea Job 2 del 1 al 7 rápido, vamos a leerlo. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo reinara sin causa. Job ya había pasado por la etapa de perder todos sus bienes y sus hijos e hijas. Y respondiendo el diablo o Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y tocas su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo le estaba diciendo a Dios: tócalo para que esté enfermo y vas a ver si no blasfema contra ti. Y el Señor, porque el Señor no es el que pone las enfermedades, y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, Dios le permite al enemigo que una enfermedad llegue. O sea, el enemigo es el que se encarga de poner las enfermedades, no es Dios. Aunque el enemigo le decía: pues tú, Dios, hazlo. En otras palabras, ¿por qué yo? Tú lo puedes hacer. Y Dios le dice: ok, te permito que lo toques, pero no puedes quitarle la vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y si usted ha leído el libro de Job, el proceso de Job fue un tiempo doloroso de reflexión, de aprendizaje. Fue un tiempo de prueba. A veces los tiempos de prueba, familia, pueden ser cortos o prolongados, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel espiritual, porque quiere bendecirnos, porque quiere usarnos, porque un testimonio de sanidad puede servirle a mucha gente que aún no tiene fe para ser sanada. El mismo apóstol Pablo en algún momento de su vida fue llevado al tercer cielo, imagínense, un hombre que vio visiones y tuvo revelaciones de Dios, y ese hombre, para que no se exaltase desmedidamente en lo que él vio y oyó, Dios permitió que un mensajero del diablo lo hiriera, digamos, lo tuviera ahí afectado. Y dice el versículo de 2 de Corintios 12, a partir del versículo 7, solo voy a leer esta parte. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, para que Pablo no se sintiera tan orgulloso y superior a los demás, estaba ahí un mensajero, como que creándole una incomodidad, una enfermedad. Algunos han dicho que era la de los ojos, que Pablo ya no veía porque en parte de sus epístolas él habla de una situación semejante a que fueran los ojos, el problema. Y Pablo oraba a Dios: Señor, quítalo, y Dios le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba creando un hombre más fuerte. Y familia, estas son las 4 razones por las cuales encontramos el origen de las enfermedades. La primera, haciendo un breve resumen, por la desobediencia, y las enfermedades vienen como consecuencia. La segunda razón, desórdenes alimenticios o descuidos personales. Número 3, el que Dios quiere manifestar su gloria. Número 4, en que Dios quiere probarnos. Sea cual sea la enfermedad, el origen que sea, la razón que sea, recuerde el pasaje que leímos al principio, que dice que el Señor vino para tomar nuestros pecados y nuestras enfermedades y llevarlos a la cruz. Por eso, por su llaga nosotros hemos sido curados. Si usted está enfermo o ahorita está sano, gracias a Dios. Si usted está enfermo en estos momentos, crea que Dios le quiere sanar. Dios quiere ayudarle. Y usted puede cambiar esa situación que está viviendo a una situación mucho mejor. Quiero orar por su sanidad y recuerde, cuando Dios le haya sanado, no peque más para que no venga una cosa peor. Vamos a orar. Padre, yo te pido por la sanidad de mi hermano o de mi hermana que están escuchando este mensaje. Te pido, Dios, que traigas tiempos mejores a su vida. Quita esa dolencia, ese diagnóstico, cámbialo, sana
su cuerpo, Padre, así como has sanado su espíritu, su alma. Te pido que estés con él, con ella, Padre, que le ayudes, que tomes esta carga en tus manos, la quites de cada uno de mis hermanos y hermanas, que los ayudes, Dios, que los sanes. Te pido tu bendición para ellos y declaramos al enemigo derrotado en sus vidas y fuera de ellos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos cadenas rotas y los declaramos libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermosa familia. Bendiciones.